Hola, les voy a contar un poco cómo funciona este nuevo lenguaje que estamos haciendo con Federico Lojón. El lenguaje, por ahora, su nombre en código es Falopa, pero quizás en algún momento le pongamos un nombre serio. Bueno, este lenguaje es un lenguaje que se parece bastante a Haskell superficialmente, está inspirado también en la sintaxis de Agda desde el punto de vista superficial, pero incorpora características de lenguajes de programación lógica como Prolog. En particular incorpora unificación de primer orden y alternativa no determinística, que son las características propias de la programación relacional o lógica. Entonces, por ejemplo, uno puede definir el tipo de datos de los números naturales como que tiene un constructor z que es de tipo natural y un constructor s que es una función que da un número natural y devuelve un número natural. Esto, como siempre, no es muy interesante desde el punto de vista de, bueno, o sea, no va a ser muy eficiente, ¿no? Porque bueno, el hardware provee operaciones sobre números naturales, pero es simplemente para ilustrar cosas que uno puede hacer con este lenguaje en un ejemplo muy simple que es el de los números. Y uno puede definir la función que suma como recursivamente diciendo que 0 más n es n y sucesor de n más m es el sucesor de n más m. Y uno puede hacer una prueba diciendo que, mostrando por ejemplo 2 más 1, y eso debería mostrar 3. Bueno, pero la gracia de este lenguaje es que uno puede programar como en Prolog usando variables de unificación que se van a instanciar en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una variable fresca x, eh, hacer 2 más x, unificar esto con 3 y después devolver x. Y eso debería, a través del mecanismo de unificación y todo, devolver alguna variable x que cumpla esta condición, digamos que 2 más x sea igual a 3. Y esto efectivamente va a devolver 1. ¿Está bien? Y de hecho, usando esa idea, uno puede definir la resta. Uno puede decir que eh, x menos y es la variable z tal que y más z unifica con x y devolver esa variable z. Y ahora uno puede hacer, por ejemplo, 3 menos 1 y eso debería dar 2. Bien, entonces las características propias de este lenguaje son, bueno, primero esta posibilidad de crear variables de unificación que en algún momento se van a instanciar y en el medio en algún momento pueden estar no instanciadas. O sea, por ejemplo, si yo creo una variable fresca x y devuelvo x, eso me va a mostrar una variable de unificación no instanciada incógnita. Bueno, está la unificación, que es unificación que se escribe como este new flow, que es la unificación de primer orden, o sea, es de primer orden en el sentido usual que se usa en la literatura, ¿no? Que es que solo se unifican términos y no se pueden resolver ecuaciones que involucran funciones, digamos. O sea, si yo digo cuál es la f tal que f de 1 es igual a 1, por ejemplo, eso no se puede resolver. Eh, bueno, está este operador de secuencia que cuando yo escribo A secuencia B, esto va a devolver lo mismo que B, pero exigiendo que se haya evaluado A. Bueno, y el otro operador propio, o sea, que extiende a la programación funcional en este lenguaje es el operador de alternativa no determinística que se escribe como una barrita vertical.
Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una función coin que no recibe nada, digamos, y devuelve un número natural. O sea, en realidad no recibe nada significa que recibe el único elemento de este tipo, y el único elemento de este tipo se escribe también así. Es un tipo singleton. Entonces puedo decir que coin da 1 o 2, tipo es como tirar una moneda. Entonces si yo imprimo coin, bueno, coin es una función, si imprimo coin y aplicada a unit, eso me debería mostrar dos cosas, me debería mostrar 1 y también 2. Bueno, hice cualquier cosa acá. El 1 y 2 no son números naturales, sino que son de otro tipo, que es el tipo built-in de los enteros. Eso muestra 1 y abajo 2. Eso quiere decir que este cómputo es no determinístico y tiene dos posibles resultados. Entonces este print en realidad muestra dos resultados posibles. Dos de los posibles resultados que tiene ese programa. Vamos a hacer que sí vuelva un número natural. Así se entiende. Yo puedo volver, por ejemplo, 1 y 2. Y ahora puedo hacer, por ejemplo, la suma de coin y coin. Y eso debería tener cuatro posibles resultados, ¿no? Que son, bueno, 1 más 1, 1 más 2, 2 más 1 y 2 más 2. Que están por acá. Bien. Bueno, no sé qué otra cosa podemos hacer. Por ejemplo, uno puede definir el tipo de datos de las listas. La lista vacía. Y vamos a tener el cons, que lo voy a escribir así, que le pega un elemento adelante de una lista. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar, no sé, 1, 2, 3, 1000. Bueno, acá está fallando porque no declaré que este operador es asociativo a derecha. Voy a declarar que asocia a derecha, porque si no declarara eso tendría que poner paréntesis así, pero no quiero ponerlos, así que ahí está. Bueno, y por ejemplo podría, no sé, hacer esto, y eso debería devolverme las 8 posibles listas de 3 elementos. Habría que contarlas, pero deben ser esas 8. Bueno, y por ejemplo podemos definir la concatenación de listas como de la manera usual, que es parecida a como es la definición de la suma. Lista vacía concatenada con IS, SIS, y la lista X, XS concatenada con IS es X concatenada con cons SC concatenada con IS. Bueno, y por ejemplo puedo hacer, no sé, 1, 2, concatenada con 3, 4. Está bien. Bueno, pero lo que supuestamente debería ser interesante es que uno puede definir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, prefijo de una lista es una lista, y los prefijos, o sea, cómo consigo un prefijo de una lista XS. Bueno, así por ejemplo, XS es un prefijo de XS más IS. Entonces si muestro un prefijo de la lista 1, 2, 3, eso debería tener 4 posibles resultados, que son los 4 posibles prefijos que tiene esa lista. Bueno, acá en realidad me faltó algo, no, está bien, creo que está bien eso. Ahí me mostró los 4 posibles prefijos de la lista. Bueno, en realidad ahí se colgó porque sigue explorando. Habría que pensar exactamente qué, pero sigue explorando todas las posibles listas que podrían estar concatenadas con XS. Para que no se cuelgue uno podría arreglar eso escribiendo esta función prefijo de alguna otra manera. Por ejemplo, a ver si esto funciona, quizás no, no sé. Prefijo XS son las
voy a crear dos listas IS y ZS, voy a pedir que XS unifique con IS más ZS y voy a devolver IS. No, eso se sigue colgando evidentemente, porque debe estar describiendo algo muy parecido a lo de abajo. Bueno, probemos otra alternativa. Como ven, por lo menos a mí no me resulta fácil razonar sobre cómo funcionan estas relaciones. Bueno, otra manera de escribirla que creo que sí debería andar es decir que la lista vacía es prefijo de la lista vacía y una lista va a ser prefijo, bueno, la lista vacía es prefijo de una lista no vacía y también X y un prefijo de XS va a ser prefijo de la lista de XXS. Ahora ahí. Sí, ahí sí, eso funciona y termina. Pensar por qué no terminan los otros dos casos no me resulta obvio a mí. Habría que empezar a escribir que eso es el cómputo que realmente se está haciendo. Bueno, por ejemplo, uno podría definir como otra cosa la operación last, que dada una lista me devuelve su último elemento, y se puede definir también de manera no determinística así. O sea, si la lista se escribe como XS concatenada con un elemento solo, bueno, y ahí termina, eso debería dar X. De hecho acá puedo poner un guión bajo, porque no me interesa quién sea esa lista. Y a ver, eso debería dar 3 y no se debería colgar, pero vamos a ver. Bueno, acá me equivoqué en el tipo es A. Bueno, sí, se colgó. Como ven, no entiendo muy bien nuestro propio lenguaje. Lo voy a pensar. Bueno, uno puede definir como siempre las funciones como foldr. Foldr es la función que hace una recursión estructural sobre una lista. Tipo el esquema de recursión usual, igual que en Haskell. Entonces, una vez que uno tiene eso, uno podría, por ejemplo, bueno, no sé, probemos primero que funcione, porque si no, si sumo 0 más 1 más 2, eso debería darme 3. Me faltó el caso hacia acá. Ahí me dio 3, tardó un poco. Como ven, también es medio lento, así que no les puedo hablar muy bien de este lenguaje, solamente les estoy mostrando qué onda. Bueno, y por ejemplo, uno podría pensar en una función intercalar, no sé, no sé cómo llamarla, que dado un elemento y una lista, intercala el elemento en todas las posiciones posibles de la lista. O sea, es una función no determinística y sus posibles resultados son las distintas maneras de intercalar este elemento en esta lista. Entonces, si quiero intercalar un elemento en una lista vacía, hay una única forma de intercalarlo, que es poner ese elemento. Y si quiero intercalar un elemento en una lista no vacía, voy a tener dos maneras, porque lo podría poner al principio o podría recursivamente seguir intercalando el elemento en el resto de la lista. Por ejemplo, si intercalo 1 en la lista 2, 3, 4, eso debería darme 4 posibles resultados. Son las distintas maneras de poner el 1 en la lista, ¿no? Y con eso uno puede definir las permutaciones de una lista
porque si tengo una lista de XS, ¿cómo consigo sus permutaciones? Bueno, puedo hacer un folder sobre la lista, y cada vez que tengo un elemento lo voy a intercalar de todas las posibles maneras en la cola. Entonces, por ejemplo, si hago las permutaciones de 1, 2, 3, 4, esa debería ser una función determinística o una relación, si quieren, binaria, que asocia esta lista 1, 2, 3, 4 con sus 24 permutaciones. Bueno, aquí están todas supuestamente en algún orden. No hay garantías sobre el orden en el que sale la respuesta, porque lo que tenemos como resultado teórico es que el cálculo es confluente, es decir, que el conjunto, o más aún el multiconjunto de resultados que uno obtiene, es el mismo, sin importar el orden de evaluación, pero no hay ninguna garantía sobre en qué orden va a aparecer los elementos de ese multiconjunto. Bueno, no sé, y una cosa más que uno podría hacer es, qué sé yo, por ejemplo, uno podría dar bueno, voy a redefinir el tipo de los números naturales, pero lo llamo ID, porque voy a pensar que representan nombres de variables en un cálculo tipo el cálculo de lambda. Voy a definir los tipos como que tengo el tipo, supongamos que tenemos un tipo básico, llamémoslo bool, así. Bool es un tipo, y además, si tenemos dos tipos, podemos construir el tipo de las funciones de A en B. Por ejemplo, bool, flecha bool es un tipo. Vamos a bueno, no sé en qué orden va esto. Vamos a tener los contextos. Un contexto vacío el contexto vacío es un contexto, y si tengo un contexto y le agrego un tipo, eso me da un contexto. Eso lo escribo así. Por ejemplo, gamma A. Si gamma es un contexto y A es un tipo, entonces gamma, A es un contexto, que es el contexto gamma extendido con un tipo más. Y ahora sí vamos a escribir los términos de lo que podría ser una especie de cálculo de lambda. Entonces, los posibles términos son, bueno, una variable que es dado un identificador de un término, la aplicación de un término a otro término me da un término, y lam de un término me da un término. Esta es la o sea que estamos dando una codificación de términos a la de Broglie, o sea que cuando uno pone lambda de un término, eso está ligando la variable 0 y todas las demás variables se shiftean un lugar. Entonces, por ejemplo, uno puede poner, no sé, digamos así, la identidad sería la función lambda variable 0. Bueno, y ahora uno puede definir la relación de tipabilidad, o no sé cómo llamarla. Es la relación que, dado un contexto y un término y un tipo, me da un elemento de tipo unit. O sea, en realidad, vista como función devolvería una sola cosa, pero como acá las funciones son multivaluadas, o sea que son relaciones, en realidad lo que va a pasar es que, o bien cuando yo aplique este operador a 3 parámetros, puede ser que eso tenga un resultado que sería el testigo de que vale esa relación ternaria, o podría fallar, o sea, podría no tener ningún resultado, en cuyo caso eso significaría que no vale esa relación.
Bueno, vamos a definirlo así. Bueno, la idea es que en un contexto gamma la variable x tiene tipo A si, bueno, acá voy a necesitar definir otro juicio que dado un contexto y un identificador me dé qué tipo tiene ese identificador. Entonces en el contexto le voy a hacer algo así como el contexto gamma, A, el identificador z tiene el tipo A. Estoy escribiendo prólogo acá básicamente, porque esto sería un prólogo, lo escribiría así. Y en el contexto gamma, A, el sucesor de x tiene tipo B si en gamma x tiene tipo B. Esas son las dos formas de definir este predicado inductivamente, digamos. Y una variable x va a tener tipo A si el identificador x en ese contexto tiene tipo A. Bueno, vamos a poner lambda primero. El orden no importa, solo lo cambié porque una cuestión de prolijidad de alguna manera o algo así. No sé por qué esto quedó marcado. Bueno, la idea es que un lambda t va a tener siempre tipo A flecha B, siempre y cuando en gamma extendido con A t tenga tipo B. Y la aplicación de t a s va a tener tipo B si en gamma t tiene tipo A flecha B, donde S de frescos es hay una tal que vale esto y S tiene tipo A. Bueno, y ahora podría preguntar, por ejemplo, si es verdad que en el contexto vacío tiene este juicio vale para algún tipo A y después devolver el tipo A. O sea, estoy preguntando por el tipo de la identidad. El tipo de la identidad es algo así como A, no sé, otra A, digamos, tipo algo flecha algo. Y eso debería devolverme perdón, acá es así. Puse dos puntos, pero eran los doble dos puntos. A ver, hice cualquier cosa en algún lado, pero no sé en dónde. Acá puse tip, pero era type, no sé por qué puse tip. Bien, ahí está. Entonces el tipo de la identidad es esta cosa flecha esta cosa. Bien, y eso me está dando como un inferior de tipos para el cálculo lambda simplemente tipado. Está bien, o sea, no es nada muy loco porque el lenguaje ya tiene unificación, entonces es obvio que uno va a poder implementar el algoritmo de diferencia de tipos que en su esencia es básicamente un algoritmo de unificación, pero bueno. Por ejemplo, esta es la función que devuelve constantemente, que recibe dos parámetros y constantemente devuelve el primero, y esto debería tener tipo A flecha B flecha A. Que están dando, entonces uno por un lado esta definición la puede usar como inferior de tipos, donde uno tiene un término que está dado y tiene un tipo como incógnita y quiere calcular cuál es ese tipo. Pero a la inversa uno podría tratar de usarlo como asistente de demostración de alguna forma. Entonces uno podría decir, bueno, supongamos que quiero demostrar A flecha A
eh, y quiero encontrar un término t que tenga ese tipo de flecha A y que me devuelva t. Esto no tengo ni idea de si va a funcionar, probablemente no, pero no sé, vamos a probar. Bueno, no funciona. A mí me parece que algo que está molestando acá es el hecho de que este tipo A no es rígido, sino que es un tipo fresco. Si acá en lugar de A pongo bool, eso tengo un poco más de fe que podría llegar a andar. O sea que podría llegar a darnos un testigo de eso. Bueno, no, evidentemente. Igual no entiendo bien por qué no, porque yo esperaría que algo haga. Bueno, pero lo que a uno le gustaría es acá poner algo así como una incógnita y que el lenguaje te diga que debería, con qué término deberías completar esa incógnita. Eh, bueno, y eso es medio que se puede hacer diciendo que es un hack esto quizás, pero eh, voy a definir un término que lo voy a anotar así, que va a representar un agujero en la demostración. Y voy a agregar un caso para el agujero que va a decir que en el contexto gamma el agujero gamma A tiene tipo A. O sea, acá esto lo voy a poner así. O sea, que lo que estoy diciendo es que en el contexto gamma eh, esta expresión que es exactamente, que incluye exactamente a gamma y a A, tiene tipo A. Entonces ahora esta incógnita 1, acá incógnita 1, este signo de interrogación 1 es simplemente un nombre de variable. La llamo así porque me remite a otras notaciones que usan en otros lenguajes, pero el signo de interrogación no es nada especial. Entonces acá el signo de interrogación 1 es un agujero fresco básicamente, o sea, es un término de esta pinta fresco. Y yo acá le estoy pidiendo que chequee que este juicio vale para un agujero fresco básicamente que se llama signo de interrogación 1 y que después me muestre el agujero. Y esto debería mostrarme un agujero que tiene tipo bool flecha bool en el contexto vacío, básicamente. Acá puse término y la type en realidad, porque el agujero recibe un contexto y un tipo. Entonces me dice que el agujero, signo de interrogación, que yo llamé signo de interrogación 1, es un agujero que para que la demostración esté completa yo tendría que demostrar bool flecha bool en el contexto vacío. O sea, me está diciendo básicamente lo que yo pedí demostrar. Bueno, pero lo divertido es que haciendo algo así uno puede tener como una especie de mini asistente de demostración de juguete, donde acá yo digo, bueno, quiero demostrar bool flecha bool, entonces pongo lambda y ahora tengo que demostrar algo y ahora puedo preguntarle qué es lo que me queda demostrar ahora. Y ahora lo que me queda demostrar es que en el contexto que tiene a bool como hipótesis tengo que demostrar bool. Bueno, y ahí bar z va a ser esta demostración ahora está completa y este agujero queda no instanciado. Entonces por eso me muestra signo de interrogación acá. Bueno, no sé, creo que no fue muy clara la explicación, pero igual quizás tuvo algo de divertido.